Marcelo, en este momento de reuniones internacionales tan importantes, no solo por lo que ocurrió con el G20, sino de todas las reuniones conjuntas, un poco anticipando, si ustedes estuvieron participando de una reunión con distinguidos oradores y participantes, que tiene precisamente una conexión con una entidad internacional, ¿no? Sí, es la CAF, que ahora, antes era la Corporación Andina de Fomento, pero que ahora se llama Banco de Desarrollo de Latinoamérica. Que tenían sede... Es más amplio, ¿eh? Claro, ahora apuntan a toda Latinoamérica, porque esto comenzó en Colombia, Venezuela. Ahora, al igual que el BID, están presentes en toda Latinoamérica y por ende también cambió el nombre de la institución. Vinieron a presentar el trabajo anual de investigación sobre un tema muy interesante que es la productividad y cómo las instituciones de un país afectan a la productividad. Bueno, a ver cómo estamos en eso, porque ha habido en ese sentido críticas generalizadas de todos los especialistas como el caso tuyo. Digo interesante porque siempre hablamos de la productividad, ¿no? Por ahí los economistas cuando no sabemos cómo salir a una pregunta decimos hay que aumentar la productividad, pero ¿qué es lo que es la productividad? ¿Cómo se lo hace? Entonces esta gente de la CAF estudió qué es la productividad, la midió para Latinoamérica. Por ejemplo, un resultado es que Latinoamérica tiene el 25% de la productividad que tiene Estados Unidos. Por ende, un nivel de ingreso per cápita que es aproximadamente... Toda Latinoamérica el 25%. En promedio Latinoamérica, el 25% de Estados Unidos. Y bueno, un resultado del trabajo es que la menor productividad que tiene Latinoamérica respecto de, por ejemplo, Estados Unidos, no está dado tanto, por ejemplo, con la cuantía de capital que tiene cada trabajador para producir, ni tampoco como uno a priori creería con el nivel de educación de cada trabajador, porque estamos en el 75% en lo que es el nivel educativo de Latinoamérica respecto de Estados Unidos. En cambio, en productividad estamos en 25%. Sino que la gran diferencia... ¿Somos todos vagos los latinoamericanos? No, bueno, una de las cosas que veían era si trabajamos menos. No, trabajamos más horas que los estadounidenses, más horas por año. Sí, eso es sabido. Sí, la tasa de actividad es un poco menor, quiere decir que un menor porcentaje de la población está en el mercado laboral, sobre todo porque en Latinoamérica todavía la mujer tiene menor participación laboral que en Estados Unidos. O sea, la diferencia no está en las horas trabajadas, no tanto en la fuerza laboral, ni en la cantidad de capital que tenemos para producir, ni tampoco en el nivel educativo hay tanta diferencia. La mayor diferencia es en lo que en economía se llama la productividad total de factores, que son una serie de determinantes entre los cuales están las instituciones, o sea, la calidad institucional de un país. También la tecnología, que obviamente eso debe influir mucho. Pero la calidad institucional tiene muchísimo que ver. Y bueno, la CAF presentó, y nosotros en el IRA le comentamos, suponte financiamiento. En Argentina el crédito al sector privado, es 16% del Producto Bruto Interno. En Chile supera el 100% del Producto Bruto Interno. Es una de las razones del crecimiento chileno. En Brasil estaban mucho más arriba, en Uruguay que nosotros, 30% para arriba. Nosotros 16% del PIB en crédito al sector privado. Deben tener números atrasados, porque últimamente la financiación con las tasas del 65% me parece que... Aparte, claro, últimamente que es lo que uno ve que el sector público toma más préstamos por su déficit y a su vez con las tasas altas ahora las empresas deben estar evitando endeudarse con préstamos largos y cuando no tienen más remedio caen en estas tasas altísimas de corto plazo. Otro tema que abordaron es las regulaciones laborales, por supuesto, que en Argentina además debe ser un problema todavía más grave. El nivel de salario mínimo a veces se pone en un nivel monetario que genera informalidad. Este es el caso, por ejemplo, de Argentina en algunas provincias, donde el salario mínimo es igual en todo el país, pero para las provincias del norte le queda muy alto. Entonces la informalidad laboral que hay... Y bajo para las provincias del sur. Que tienen un costo de vida mucho más alto. Se genera mucha informalidad, entre otros motivos, en las provincias del norte. El salario mínimo es igual para todo el país. Lo mismo que, bueno, la negociación salarial por sectores también se suelen fijar salarios iguales en todo el país para un determinado sector. Y no es la misma la productividad en Jujuy que en Buenos Aires que en Tierra del Fuego. ¿Sí? Seguro. Así fueron enumerando problemas institucionales, la presión tributaria también, por supuesto, temas que siempre abordamos con ustedes, que hacen que un país como Argentina o Latinoamérica tenga mucho menos productividad y nivel de ingreso y de calidad de vida
que otros como Estados Unidos, ¿no? Claro, vos mencionabas una cuestión que es clave, que es el tema de la regulación laboral o, digamos así, la burocracia sindical unida a la burocracia del gobierno, porque es decir, todos sacan provecho de este tema. Es decir, se queda mucho más tranquilo el gobierno, hacemos paritarias nacionales, cosas que en Estados Unidos, salvo el gremio de los camioneros en la época muy pretérita, pero después allí el sueldo se fija a cada trabajador de la empresa de acuerdo con su eficiencia. Y si no trabajas como tienen que ser, you're fired, sir. En forma descentralizada, por empresas. Sí, las regulaciones laborales son mucho menores en Estados Unidos. Va a otro extremo de lo que es Europa. Por ejemplo, Argentina tiene regulaciones más parecidas a las de Europa. Sí, así les va también. Y por ende Europa siempre ha tenido una tasa de desempleo bastante mayor que la de Estados Unidos. Claro. Más protección para el trabajador, pero con tasa de desempleo mayor y un buen seguro de desempleo. En cambio, Estados Unidos tiene menor protección social en general, pero con tasas de desempleo mucho menores. Es decir, los trabajadores pierden el empleo fácil, pero consiguen un empleo también fácilmente. Hay mucha movilidad, mucha flexibilidad y no tanta protección como en Europa. En Argentina es una situación intermedia porque hay mucha protección desde el punto de vista legal, pero no hay un buen seguro de desempleo. No, seguro, el seguro de desempleo es una miseria. Lo que sí hay, bueno, en los últimos años, planes sociales como la asignación por hijo, ese tipo de planes que han ido apareciendo en muchos países de Latinoamérica, pero que no son seguros de desempleo. Claro, seguro. Hay quienes dicen que lo que hay que asegurar es un ingreso al trabajador, no un empleo. O sea, que a la gente no se le puede dejar morir de hambre, ¿no? Hay que asegurar un ingreso, pero no que trabaje toda la vida en un mismo empleo, sino que tiene que haber flexibilidad y proteger desde el punto de vista del ingreso, como puede ser un buen seguro de desempleo, pero no poner muchas restricciones para que no haya cambios de actividad de un trabajador de una empresa a la otra, de un sector al otro, porque la economía necesita también ese tipo de flexibilidad. Ahora, Marcelo, vos sabés que cuando yo te oigo hablar de esos temas y nosotros mismos, los periodistas que seguimos hablando de esos temas, no advertimos que no es una cosa que se le haya ocurrido a un trasnochado, que en 5 años, muy probablemente en 5 años, a la velocidad que se están produciendo los cambios tecnológicos en el mundo, el empleo y el trabajo tal como lo conocemos ahora no va a existir más. Es decir, que muy probablemente cuando nosotros querramos hacer la modificación inevitable que hay que hacer en materia de legislación y regulación laboral, puede ser totalmente desactualizado, es decir, para una realidad que no va a existir. Claro, bueno, la economía normalmente termina haciendo valer sus efectos a largo plazo, aunque un gobierno con la legislación trate de evitarlo. Eso se ve con la inflación. Por ejemplo, si vos emitís mucho dinero, a lo mejor rápidamente no tenés inflación, pero a la larga tenés la inflación por todo ese dinero que emitiste en exceso. Hay rezagos. Bueno, ya sí y acá va a pasar lo que tenemos mismo. Ahora. ¿Qué es lo que está pasando en Argentina? Yo creo, porque uno ve el empleo industrial en Argentina viene cayendo mucho y hace bastante tiempo, y seguramente más rápido que en otros países, porque es normal que el empleo se dé más en los servicios cada vez y no tanto en el sector industrial. Pero en Argentina la caída del empleo industrial, además de esa tendencia de largo plazo de pasar gente a los servicios, seguramente está influido por las regulaciones laborales de Argentina que hacen que en este país los empresarios traten de reemplazar más rápido que en otros mano de obra en el sector industrial por robots, por máquinas. Claro. Y antes estaban los salarios altos en dólares, ya ahora no tanto con este tipo de cambio, que sumado a esas regulaciones laborales, yo lo he escuchado, empresarios que te dicen, yo si consigo financiamiento en este momento, hace un año atrás, es para reemplazar trabajadores por robots. ¿Qué es o sea, no para generar mano de obra, sino que el sector industrial, por las regulaciones y por el costo laboral que había en dólares hasta hace unos meses atrás, se estaba dando muy fuertemente ese reemplazo de trabajadores por máquinas, por robots. Fíjate que en este momento la discusión se está dando en diversos países mucho más avanzados que el nuestro, y donde ese cambio de sustitución de humanos por robots, donde lo que se está discutiendo ahora es el impuesto a los robots. En ese grado estamos. Si vamos a tener que ir alcanzando eso de golpe, es decir, vamos a tener que hacer la reforma laboral junto con al mismo tiempo con claro, se están discutiendo esos temas. La Fiat, la nueva, donde están haciendo el Crono. Al Crono lo hace, perdón, casi totalmente lo hacen robots, ¿no? Es una realidad Así es. tangible, y por eso hubo acuerdos especiales con el sindicato de mecánicos por parte de Fiat, y lo mismo ha pasado con Renault. Es decir, la realidad es absolutamente imparable, eso es una cosa. Sí, se discuten
ideas como lo del impuesto al robot, también el hecho de generalizar este tipo de planes sociales que es darle un ingreso a la gente aun cuando no tienen trabajo, porque va a haber gente que no va a tener trabajo, es decir, un sistema de bienestar extendido para personas que en determinadas actividades ya no van a conseguir trabajo de aquí a unos años. Entonces el Estado va a tener que garantizar algún esquema ahí de contención, con lo cual este tipo de planes que se han generado en los últimos años en Argentina, más que retirarse, en realidad lo que hay que pensar es que con el tiempo van a ir avanzando por la sustitución que va a haber de mano de obra por robots. Ahora va a haber que pensar en una recomposición mental y educativa, es decir, vamos a tener que hacer un segundo estamento, es decir, una especie de secundario, pero que va a ser un aditamento al que ya se conoce para actualizar a esa gente dentro del nuevo mundo laboral, para poder, es decir, acceder a todo ese mundo que es gobernado por la informática, por la cibernética, al cual ese es un tema, una cosa de ciencia ficción, pero no es ciencia ficción, lo tenemos encima. Hay que tratar de que cada vez más jóvenes se dediquen a ese tipo de actividades, no solo en la universidad, sino también en el secundario. Las escuelas técnicas, claro, ya ahora... Pero seguimos enseñando con pizarrones, Marcelo. Ya ahora las nuevas escuelas técnicas suelen dedicarse a programar, por ejemplo, y esa es la carrera que hay que seguir en este momento y competir con otros países, que es quién genera más mano de obra calificada en ese tipo de carreras. Me parece que Argentina viene un poco rezagado, porque siempre decimos, Argentina tiene muchos universitarios, pero ojo, hay muchos, pero no tantos en este tipo de carreras, ingenierías, claro, lo ligado a lo tecnológico. Hay mucha gente en ciencias sociales, ciencias médicas, no tanto en ingenierías y otro tipo de actividades más ligadas al sector productivo. Entonces, incentivar desde el colegio secundario para que más cantidad de chicos elijan estas carreras. Uno de los problemas es que como muchas veces estas carreras tienen más matemática que el promedio, los egresados del secundario no las siguen porque se sienten mal formados en matemática. Entonces, mejorar la enseñanza de la matemática en el secundario y quizás un nexo entre el secundario y la universidad que te preparen esos meses antes de ingresar, que te mejore la formación en matemática, ayudarían mucho, además de becas y de incentivos, para que tengamos más gente estudiando ese tipo de carreras. Y también en el secundario, porque ahí se libra la batalla en materia de carreras en este momento. ¿Cuánta gente tenés estudiando carreras que sean los que programen los robots? Exacto. Para que no haya tanto reemplazo. Mira, en definitiva. No va a haber traslado hacia el lugar de trabajo, no va a haber más ART, no va a haber más jubilación. Es decir, vas a trabajar desde tu casa con una computadora, esa es la verdad de lo que va a pasar. No lo que va a pasar, lo que está pasando ya en países como Singapur, como lugares de China, el mismo Japón. Algunos de los programadores más importantes que tiene Bill Gates están en la India. Es decir, ni siquiera aparecen por el Silicon Valley. Es decir, trabajan desde su casa y ganan He visto fortuna. casos de, estando en otra provincia dictando clases, estaba yendo desde Córdoba un ingeniero en sistema que también dicta clases en otra provincia. Fuimos a almorzar con un ex estudiante de él que está recibido ahora en la ciudad de Chilecito, que trabaja desde Chilecito proveyendo sistemas para la empresa de informática que está acá en la ciudad de Córdoba. Es decir, ya en Córdoba, en Argentina mismo, tenemos ese tipo de situaciones. Y fíjate que bueno, que alguien en Chilecito estudió ingeniería en Chilecito y desde allí está proveyendo software para una empresa que está sentada en Córdoba. O sea, este modelo es el que no se viene, ya está. Y Argentina se tiene que sumar lo más rápidamente posible a esta tendencia. No es que no esté en la tendencia, pero tiene que hacer mucho más esfuerzo para no quedarnos detrás y liderar, si es posible en Latinoamérica, esta nueva economía, la economía de lo digital, de la tecnología, de la programación. Y siguiendo con el mismo tema, yo tengo la esperanza de que la tecnología definitivamente no va a poder reemplazar así de manera total al ser humano. Porque pienso si puede haber robots que recojan las cerezas que necesita China después del acuerdo que hemos firmado con China y que, según Macri, eso puede llegar a producir 100.000 empleos, ¿no? Parece mucho, ¿no? Parece mucho, pero sí, yo creo que un poco de acuerdo con el estudio que realizó la Fundación Mediterránea, ¿no? Sí, hicimos un estudio hace 4 o 5 años atrás que se llamaba Una Argentina competitiva, productiva y federal, que lo bueno de ese estudio es que se vuelve más actual en este momento
porque trataba de desarrollar cadenas productivas exportadoras en Argentina para generar empleo, pero sobre todo para generar dólares y empleo. ¿Por qué ahora? Porque con este tipo de cambio actual se ha vuelto mucho más competitivo Argentina. Uno le pregunta a los potenciales exportadores o exportadores actuales y dice, sí, a este tipo de cambio ya podemos competir, ¿no? Enseguida vamos a estar hablando del tema con el director del Instituto de Enseñanza de Comercio Exterior que está con nosotros aquí. Con Orlando. Sí. Entonces ya se puede generar ese modelo exportador con cadenas productivas que generen empleo y sobre todo dólares para que no tengamos que buscar los dólares solo con el endeudamiento, que eso sabemos que lo podemos hacer por un tiempo y después se vuelve inviable. Mira, eso lo vengo diciendo yo en este programa, que ya tiene 28 años, el año que viene hasta el 29. Lo empezamos en este programa precisamente por eso, porque considerábamos que teníamos que formar conciencia, no solo los empresarios lo saben, pero de todo el mundo, de que la única salida para el desarrollo, lo está demostrando Chile, es exportar, 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 no ceñirnos a nuestro mercado pequeñito. Que es muy chico, que no te quede en duda que esa es la solución. Y ahora por lo menos está esta posibilidad que al menos desde lo cambiario está dada la condición. Después falta todo lo demás, que este gobierno ha mejorado mucho. Lo que pasa es que ahora va a gastar menos en infraestructura por el ajuste fiscal que se viene. Pero en materia de rutas, incluso en ferrocarriles, ha hecho avance en estos primeros 3 años, ¿no? Veamos, por ejemplo, la provincia de Córdoba. Si uno piensa hace 20 años atrás, ¿qué tenía como autopista? Tenía 3/4 partes de la circunvalación, Córdoba-Carlos Paz y Córdoba-Pilar. Nada más. Ahora tenemos Córdoba-Rosario, Córdoba-Río Cuarto, con autovía o autopista, Córdoba hacia Jesús María, se está construyendo, se está ampliando hacia Carlos Paz, y me está faltando una, la que está haciendo la Nación ahora, que es Córdoba-San Francisco, que es una de las que más se necesitaban. Que la comenzó la provincia, eso. Y la sigue la Nación desde Río Primero hasta San Francisco. No sé si te dije Córdoba-Río Cuarto, creo que sí. Sí, Córdoba-Río. O sea que ha habido un cambio estructural en materia de rutas. O sea, en ese sentido no estamos tan mal, pero para mejorar la competitividad estructuralmente faltan muchas cosas. En impuestos, en regulaciones laborales, en costos para salir por los puertos. Pero se ha avanzado. Entonces, si ahora el tipo de cambio ya puede ser rentable para exportar y le sumamos esas mejoras que hay que hacer, podemos tener ese país exportador. Mientras no seamos un país que exporta lo suficiente con valor agregado, Argentina va a ir de una crisis a la otra. Eso lo hemos hablado muchas veces contigo.